hacia la montaña, el color blanco está cubriendo toda la precordillera y está el tinte rosa del sol que está saliendo. Es precioso el paisaje. 4 grados 8 décimas bajo cero. Fuiste muy benevolente, que está frío, está helado, está gélido, sí, así sí, que sí. atención al salir. 100% la humedad, así que bueno, atención, porque se están produciendo muchos accidentes en los accesos, en las rutas, así que a circular con mucha precaución. Hay hielo en distintos lugares, así que a circular con precaución. Y cuéntenos al 261-566-8715. Bien, vamos a seguir con el tema de lo que está sucediendo con los líquidos cloacales. El principal foco y problema está en Corralitos. Hay en otros lugares, como en el Algarrobal. Recién nos escribió un vecino de Ciudad que también hay inconvenientes. Todo esto está a cargo de AISAM, que es la empresa de agua y saneamiento que tiene a cargo las cloacas y el agua potable. Pero el ente de control se disolvió el EPAS y se pasó a irrigación, que es un área dentro de irrigación que tiene que suplir las actividades que hacía el EPAS de control. ¿Y quién es el titular del Departamento General de Irrigación? Sergio Marinelli, que lo tenemos en línea para charlar con él. Marinelli, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo. Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco, porque ustedes ahora tienen el poder de control sobre estas situaciones y, bueno, por ejemplo, lo de Corralitos ya viene hace rato, ya venimos recibiendo denuncias, videos de los vecinos y demás y no logra solucionarse. ¿Qué está pasando y qué han hecho desde Irrigación? Bueno, mire, nosotros tenemos desde el 1 de marzo de este año, recién ahí empezó a ser efectivo el rol de control que desarrollaba antes el EPAS. Ese rol de control, cuando uno dice controlamos a una empresa, a un prestador de servicio público, se hace sobre la base de determinados parámetros, sobre la base de un contrato de concesión. Contrato de concesión que le dio la provincia a una empresa para prestar sus servicios, que tenía que tener parámetros de calidad en el servicio, que son cosas puntuales. Este contrato de concesión prácticamente no existe, porque lo único que existe que como antecedente sería que tuvo la parte privada en una nefasta privatización que se hizo allá por la década del 2000, al principio del 2000. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Estamos trabajando sobre la base de un plan que sea cumplible, que contemple todos los problemas. Perdón, hay mucho ruido en la línea, no sé si es... No, usted sale perfectamente, ya vamos a tratar de controlar eso si está sucediendo, pero usted sale perfectamente al aire, no se preocupe. Bueno, entonces acá el Gran Mendoza, en general, casi toda la provincia tiene problemas en los centros urbanos, donde hay roturas permanentes de cañerías de agua, que son permanentemente denunciadas por los vecinos, las podemos ver a veces a borbotones en una calle, permanentemente hay desbordes cloacales, que lo hemos venido castigando cada vez que caen a los cauces de irrigación, porque el líquido no hay forma de pararlo y a algún lugar va, y normalmente en una ciudad que ha crecido sobre la base de un oasis, donde todo lo que está en base al riego y luego a los desagües, lógicamente todos esos líquidos van a parar luego a los cauces de irrigación. Entonces, bueno, ahora con este método de control lo que estamos planteando es que exista un plan que con esta inversión fuerte que se viene haciendo en los últimos años, debe ser una inversión sostenida a futuro, porque la ciudad sigue creciendo hacia el sur, en el río Mendoza hacia el norte, en la zona de Maipú fundamentalmente, en la zona de Luján, y todo eso son nuevos aportes a cañerías que ya han cumplido su vida útil o bien que un diámetro que no les permite dar un volumen mayor al que ya traían. Entonces usted imagínese si en su casa usted le agrega 5 pisos y mantiene los caños de salida abajo, lógicamente en algún momento van a tener problemas. Eso es lo que viene pasando en casi todos lados y ha pasado puntualmente aquí en Corralitos. Entonces, lo que ya hoy prácticamente no debiera haber vuelcos, digamos, del canal Pescara, siendo el canal Pescara la opción menos mala, no es una buena opción, lógicamente. ¿Por qué la menos mala? Porque donde explotó el caño, donde se empezó a llenar de escombros que vienen de agua arriba, ya han sacado más de 100 toneladas de piedra del caño,
empezó a desbordar la cloaca, y esa cloaca iba a parar a la casa de los vecinos. Entonces la opción de vuelco controlado al canal Pescara, que no ha tenido ningún tipo de inconveniente ni con la salud, ni con la economía. Los productores de aguas abajo en general están acostumbrados a regar con aguas que no tienen la calidad del agua del río, porque Canal Pescara es la unión de un desagüe que mediante un caño de una colectora industrial, donde los líquidos salen tratados, pero con una calidad obviamente que no es la calidad del agua del río, más el Pescara abierto, que es un lugar donde desgraciadamente hay permanentemente vuelcos de todo tipo, que es muy difícil de controlar. Estamos haciendo un convenio ahora con la asociación, la tercera zona de riego, damos a los recursos necesarios para que haya un monitoreo permanente, gente recorriéndolo, para que se pueda estar controlando, pero es muy difícil. Entonces, bueno, siempre hay una calidad mala. Los vuelcos de Aysén han tenido aguas arriba y aguas abajo una calidad similar, porque como se ha hecho de manera controlada, se está permanentemente clorando y monitoreando. Hay un sistema de monitoreo y de análisis de cada 3 días, algunos más importantes de manera semanal, y no solamente en la zona directa de afectación, sino aguas abajo en algunos lugares donde ha estado llegando este líquido, que como le digo, a algún lugar el líquido va. Claro. Si alguien tiene solución mágica para sacar los líquidos de un cauce y pararlo en algún lado, bueno, que lo diga. Yo no la conozco ni nadie técnicamente la conoce. Ahora, esos caños cloacales que vuelcan el agua ahí al Pescara, no pueden intervenirse para sacarlos con un camión cisterna, con otra cosa, con otra metodología. No, mire, es un flujo donde va a parar los líquidos cloacales de 500.000 habitantes. Es un caño que tiene más de 1,20 m, 1,30 m de altura, y tiene un caudal donde se ha estado tirando al Pescara solamente una cuarta, quinta parte. Lo que se ha hecho es aguas arriba del caño, sacarle una parte de ese líquido que va para que no haga esa presión y se desborde. Lo que se ha estado y se han hecho a la par de eso 3 cosas más. Una, un bypass con lo que se tenía, que no era poca cosa, pero jamás para semejante volumen. Claro. Una obra en paralelo, que es una obra de mayor volumen, definitiva los efectos de un crecimiento, el que hoy está pensado, y con la proyección de futuro actual, si después no se cumplen los planes y hay más casas, vamos a volver a tener dentro de 20, 30 años el mismo problema. Y se ha conseguido ahora un bypass donde no es problema el bypass en cuanto al caño, el problema son las bombas, que tienen que tener una capacidad suficiente para poder sacar semejante volumen de líquido y pasarlo del caño que está atorado a un caño alternativo que está sobre la calle. Mientras se hace un tercer ducto a la par, que es la obra grande definitiva y la solución definitiva. No sé si es difícil a lo mejor de imaginarse para la gente. Hay un caño que está colapsado y que se está desbordando en una boca de registro. Hay un caño a la par, que es el caño definitivo, y hay un caño sobre la calle que se bombea del caño roto para pasarlo y que derive y se vuelve a meter en el caño actual aguas abajo donde no hay obstrucción. Claro. Mientras tanto se le saca algo de líquido, porque si no, no hay forma, y eso lo está volcando al Pescara. Una pequeña parte de todo ese volumen se volcó al Pescara. Eso en el fin de semana se ha dejado de hacer, se ha dejado la bomba del Pescara porque puede haber situaciones de riesgo. Hoy se vence el plazo que le hayamos dado a ISAM y hasta ahora no sé si ha entrado alguna nota, aquí hay irrigación, pero hemos estado en contacto obviamente para que no se siga con el vuelco y si existiera alguno sea solamente de manera, digamos, por una circunstancia no querida, pero están funcionando bien las bombas que consiguieron y que no había en el mercado y consiguió mucho lograr semejante tamaño de bombas. Sergio, las voces opositoras que evidentemente señalan todo, porque lo he estado escuchando atentamente y desde su lugar tienen claramente lo que está sucediendo, lo tienen claro, saben, no se está, digamos, disfrazando ningún tipo de información. Yo siento por lo menos que hay también esta
esta vista hacia el futuro de que si sigue creciendo Mendoza y se siguen aprobando cuestiones habitacionales, que evidentemente vamos a seguir teniendo problemas hacia adelante, ¿no? Pero digo y pregunto, ¿cuál es la solución que se puede dar en un futuro cercano? Porque evidentemente, bueno, sí, se van haciendo parches, se van haciendo bypass, se van haciendo lo que se puede ir haciendo con lo que está. Ustedes en ese mapa de Mendoza, ¿cómo está hoy por hoy todo el sistema? ¿Realmente no da para más? ¿Hay que hacer algo urgentemente? Y si se puede hacer algo urgentemente. Mire, no hay nada, nunca hay soluciones mágicas, y donde ha habido a lo mejor 50 años de desinversión, por más que tenga toda la plata, no hay manera de hacerlo todo en un periodo de tiempo corto. Lo que hay es se denomina mapa de calor, donde usted ve las zonas rojas son las que están, digamos, con mayores riesgos, y se toma en cuenta en función del tipo de material que tiene la cloaca, básicamente. Si son caños de cemento, fibrocemento, eso es atacado por los vapores de la cloaca, y se empieza a derrumbar y se cae la parte superior. Entonces abajo queda como un conducto, y cada 2 por 3 se derrumba, digamos, el suelo, porque no está el caño. Y se produce una obstrucción, y bueno, entonces desde el 2010 se vienen haciendo inversiones importantes. En la actualidad hay una inversión descomunal que no hay mucho dato, así, digamos, no hay una estadística que se siga, pero yo me animaría a decir que la inversión de estos últimos 10 años supera la de los 30 años anteriores largamente. ¿Es suficiente? No. Y lo que hay que darle es la continuidad en el tiempo, pero sobre la base de una planificación futura, donde, como usted bien decía recién, ¿cuántos habitantes tenemos? ¿Cuántos habitantes vamos a tener? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cómo atendemos toda esa demanda actual y futura? En eso se está trabajando bien en el marco del plan hídrico, para que las inversiones sean inversiones inteligentes y no se invierta tapando agujeros simplemente. Sí, y esto además, ya se está haciendo. No, además, sí, Sergio, quería agregarle que también los municipios no pueden seguir habilitando barrios y todo si saben que el sistema no da. Bueno, hay un gran tema que hacia arriba, digamos, aguas arriba, se da a veces con el agua, se van a zonas donde no hay agua potable por red, entonces empieza el municipio a llevarle agua con camión, se empiezan a instalar. Después viene el tema cloacal. Entonces, como ustedes dicen, de una vez por todas, el ordenamiento territorial, que era un tema que era de libro y que se tocaba como una necesidad, pero nadie terminaba de entender bien de qué se trataba. Bueno, hoy nos está pegando duro no haberlo hecho, porque tuvimos planes en la mayoría de los municipios, algunos los han cumplido, pero también ha faltado de alguna manera en un área metropolitana tan interrelacionada, tener una visión común de esos planes y poder discutirlos en conjunto. ¿Te acuerdas de la disputa entre La Cera y Luján durante tanto tiempo de quién era el Pedemonte? En esa disputa era ver quién daba más permiso. Y ahora tenemos un área de Pedemonte donde hay infinidad de casas, 2.000, 2.500, 3.000 casas, que además de no tener agua y pasar lo que pasa escandalosamente, que ya han sido denunciados penalmente ahí en la zona de la Ruta 82, donde hasta se roban el agua del caño que viene por Potevillo y lo venden algunos, cosas así, sin agua. Ahora hay que darles agua, pero la obra de infraestructura la tienen que pagar ellos. Si no, la población tiene que estar atendiendo permanentemente con su bolsillo a aquellos que se van a vivir donde no se debería haber instalado. Pero además de eso, están en un área de una fragilidad tremenda, donde los líquidos cloacales contaminan el acuífero. Entonces ahora muchos, desde la política y frente a las elecciones, y no tener tener necesidad de hacer algo y presentarse en contra del gobierno y poder sacar algo, que se cuelgan del agua y se cuelgan del saneamiento como los grandes defensores, pero no estaban las voces cuando se generaban los verdaderos problemas. Entonces ahora en 3 meses también tengo que dar respuesta a problemáticas que vienen de 50 años. Bueno, la respuesta hay que darla así, pero hay que darla con seriedad, planificando y ejecutando. Claro. Bueno. Entonces, y también castigando, porque si a ver, uno no castiga, se sigue produciendo el hecho y aumentando el problema. Es que todo esto también, hay que hacer una culpa, todo esto sucedió mientras también había un EPAS que tenía que controlar y advertir sobre toda esta situación. Entonces, ¿qué función cumplió el EPAS en ese momento, no? Porque ahora se lo pasaron a usted. No sé si el personal del EPAS también se pasó al área que está en irrigación, pero
a ver, también los que tienen que hacerse cargo se tienen que hacer cargo. Y usted se refiere es una respuesta, digamos, a Fernández Sagasti por el hecho de este pedido que han hecho de destitución. ¿Usted tiene algo para responderle más allá de que ya lo haya hecho, pero por estas responsabilidades antiguas, ¿no? Sí, mire, la verdad que a mí me da bronca en lo personal, porque una cosa es que a uno lo acusen de mala gestión, critiquen la gestión, bueno, eso siempre es válido y cada uno opina como quiere. Cuando hay elecciones todos sabemos que en este país quien está en la oposición critique, con el ánimo de criticar todo es criticable, y con el ánimo de justificar también todo puede ser justificado. Pero me da bronca cuando en lo personal, ¿por qué? Porque cuando se empiezan a hacer planteos sin fundamento, que pueden implicar alguna cuestión de orden, digamos, ético, moral, eso ya es distinto. Bueno, en ese aspecto me molesta sobremanera y una lástima que de la política se pueda ensuciar y después nadie se hace responsable, porque es una cuestión política. Mientras tanto a uno quedó la duda en la población, que con toda justicia duda permanentemente de la política. Entonces, bueno, en ese esquema la única forma de que si somos serios, los que estamos gestionando y los que controlan o están en la oposición, es hablar con datos, pero también con propuestas. Fíjese que además de lo que pasó con Sagasti, hay 2 o 3 dirigentes, 4 no más, que están todo el tiempo en las redes hablando y oponiéndose a todo, y son los grandes trabadores de la economía de Mendoza, pero tampoco aportan soluciones de ningún tipo. Entonces, cuando hay que hacer un aumento tarifario del agua, van a oponerse y después piden inversiones. Entonces, cuando la provincia tiene que endeudarse para hacer inversiones, no le dan crédito, pero después lo critican porque no hizo las inversiones. Entonces, permanentemente están trabando el accionar. Cuando hay una disputa política seria, con datos, con propuestas, bueno, bienvenida sea, porque eso es lo que hace falta. Lógicamente, a nosotros se nos están escapando a lo mejor un montón de cosas, y ojalá la oposición hiciera aportes permanentes, aún con críticas, no importa, pero que los haga. Hoy lo único que hacen es ensuciar la cancha, y como ustedes, poniendo un ejemplo de lo que pasa hoy con el hielo, uno va manejando con cuidado en una pista que está complicada por el hielo, pero no quita que otro venga y lo choque. Bueno, acá estamos llenos en la política de autitos chocadores que no miden las consecuencias. Uh-huh. Bien, no puedo obviar de preguntarle el tema de la autorización de los pozos. Si bien usted ya ha dado explicación, quería que nos cuente un poquito acerca de eso. Sí, cómo no. Mire, esto empezó en el 2017, cuando yo asumo. Uno de los grandes problemas que había todavía inconcluso era aquello que le había costado la cabeza al superintendente Frigerio, que renunció, pero que en definitiva estaba prácticamente en el jury de enjuiciamiento, iba a ser condenado, aparecía así aparentemente, por situaciones muy irregulares con el otorgamiento de pozos y algunos temas más. Pero después, la gestión que vino no solucionó ese problema que quedó en la justicia, digo, pero usó una metodología, otra metodología, que no le dio solución a todos aquellos que estaban inscriptos pidiendo un pozo en tiempo y forma y los habían salteado. Los siguieron salteando. Entonces, cuando yo llego, que hago un convenio con la Universidad de Mendoza, con el Instituto del Agua, se genera todo un procedimiento de orden jurídico que es el que permite ordenar, como dice la ley, primero en el tiempo, primero en el derecho, y se determina técnicamente a la par de eso, con estudios que había del acuífero, tanto de lina como de irrigación, en un trabajo que hace la Universidad Tecnológica Nacional, un volumen para atender esa problemática que no afectaba, independientemente de que tenía que seguir restringido el acuífero, porque así lo dice en aquel momento, ese volumen que se destina a solucionar esas injusticias que se habían producido, no afecta al acuífero, porque era un volumen muy pequeño comparado con el volumen del acuífero. Sobre ese volumen, que eran 10 hectómetros, año 2017, hacemos todo el procedimiento que ha sido validado a través de distintos fallos por la Corte de Justicia de Mendoza, y llega el momento en el cual se termina ese proceso, o estaba por terminar, y se anotan nuevas empresas. Cosa que no podemos evitar porque la ley de procedimiento administrativo nos impide no recibir expedientes, pero nunca los tuvimos en cuenta. Tal es así que una de esas empresas va a la Corte y le dice, mire, yo quiero que me consideren, me he inscrito a pedir un pozo, Irrigación tiene en el procedimiento que sigue adelante un volumen del cual una parte, 3 hectómetros, no la ha destinado. ¿Por qué no se ha destinado? Porque a los que le dimos permiso como correspondía,
no cumplieron con las pautas que tenían que tener y se les dio de baja. Entonces, de los 10 hectómetros de aquel entonces, siguieron los 3 hectómetros libres. La Corte nos ordena contestarle, no nos dice contestarle sí, nos dice contestarle. Pero el hecho de contestarle la forma en que está hecho el fallo implica que los está validando en su posición de poder tenerlo en cuenta para recibir agua. Y ese agua disponible se había establecido así por resolución y por estudios técnicos. Entonces, la resolución cuestionada lo que dice es un informe técnico que informa acerca de esto, de que queda agua disponible de ese remanente que se había estudiado, y que en la actualidad, bajo las nuevas condiciones, que es lo que yo pido, que se haga un nuevo estudio y se analice si esto no es perjudicial actualmente, me contestan que no, y se establece una posible redistribución para las empresas anotadas, que son 4. Eso es lo que está cuestionado. Yo todavía no doy los permisos porque el proceso habilita a que se tramite el permiso, pero todavía no han sido dados. Si cumplen con todo, les tengo que dar los permisos, pero todavía ni siquiera se los he dado. Eso es lo que están cuestionando. Bien. Y tengo justificaciones técnicas y legales que me parece que si ese debate es serio, bueno, no hay nada para reprochar. Bien. Marinelli, le agradecemos muchísimo las explicaciones y poder dar la cara y explicar ante toda consulta. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Adiós, Gracias. buenos días. Sergio Marinelli, el director general de irrigación de la provincia de Mendoza, que ahora incluye el sector de control de aguas mendocinas. Y que haciendo